Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrega de Funny Microeconomics, que divertida no parece tener nada. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a revisar un poco el tema de las preferencias. Sí, ya nos vamos metiendo en lo que muchas personas, digamos, estaban ansiosas de ver, y es la relación de las preferencias de los consumidores con sus respectivas funciones de utilidad. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poco acerca de las preferencias. Las preferencias, ay, pues hombre, las preferencias, ¿sí? Y su relación con las funciones de utilidad. Perdón por los ruidos de fondo, pero hay un partido aquí abajo en la cancha y entonces no, si de pronto entonces volvemos a repetir el video, pero ojalá que no, que prime mi voz sobre los ruidos de fondo. Bueno, ¿sí? Es decir, lo que vamos a tratar de explicar a partir de este capítulo, este tema va a ser un poquito largo, pues hay diversas funciones de utilidad, pero es como clarificar un poco eh, la representación gráfica de algunos tipos de preferencias con su correspondiente función de utilidad. Listo. Hasta el momento hemos hablado simplemente de preferencias, de que un individuo prefiere una cesta a otra, prefiere un conjunto de bienes, o lo que llamamos cestas de mercado o cestas de bienes. Pero ahora vamos a ver, vamos a poner esto así porque no se quiere autocompletar, entonces vamos a ver la forma funcional y su respectiva forma gráfica. Entonces, antes de comenzar, vamos a definir qué es una función de utilidad. ¿Sí? Vamos a definir qué es una función. Esperen un momentico que el cursor está en bolita y es más maluco copiar así. Bueno, vamos a ver qué es. Yo corro esto un poquito el computador. Vamos a ver qué es una función de utilidad. Es una función de utilidad. Algunos magos en este tema lograron, digamos, encontrar la representación matemática de las preferencias de un individuo. Si un individuo considera, por ejemplo, que dos bienes son sustitutos perfectos, existe una forma funcional de representar eso, matemáticamente hablando. ¿Sí? Y pues, como está representada por medio de una función, entonces se puede graficar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces, ¿qué es una función de utilidad? Es simplemente un instrumento, ¿sí?, que permite asignar un número, es decir, vamos a medir la utilidad. Permite asignar un número a todas las cestas de consumo posibles, ¿sí?, de tal forma que aquellas que se prefieran tengan un número más alto a las que no se prefieran, ¿sí? Es decir, miren, digamos, o sea, simbólicamente es algo como esto. Miren, si un individuo, por ejemplo, afirma que la cesta x1, x2 se prefiere, miren que recuerden que este muñequito es de preferencia, se prefiere a la cesta y1, y2, ¿sí?,
es porque esta cesta x1, x2 le reporta un mayor nivel de utilidad que la cesta y1, y2. ¿Sí? O sea que ya vamos a medir la utilidad que le reporta al individuo el consumo de determinada cesta, de una u otra cesta. ¿Sí? O sea, de manera simbólica lo que estoy diciendo es esto, miren. La cesta x1, x2 va a ser preferida a la cesta y1, y2 si, recuerden que este simbolito, ese muñeco ahí, quiere decir sí y solo sí. ¿Sí? Sí y solo sí, o sí y solamente sí. Eso es lo que quiere decir eso. Entonces, esta cesta va a ser preferida a esta sí y solo sí la utilidad que le reporta el consumo de esa cesta. Entonces miren que ya cambiamos el muñequito de preferencia por el de mayor. ¿Sí? Ya la estamos midiendo. Digamos que dimos un salto entre decir que algo se prefiere, ¿sí? ¿Se recuerdan el enfoque ordinal? La cesta es preferida. Entonces ahora vamos, ya tenemos una herramienta que es nuestra función de utilidad que me va a permitir establecer que esto se prefiere a esto si solamente si la utilidad de esa primera cesta es mayor que la de la segunda. Vamos a ver, esto no quiere completar el cuadrito, pero bueno, no importa. Dejémoslo así. ¿Será que soy obsesivo compulsivo con las rayas? Bueno, no sé. Entonces va a tocar ponerle nubecita. Listo. Entonces, esta expresión de acá se refiere a eso. La cesta x1, x2 se prefiere a la cesta y1, y2 si solamente si la utilidad de esa cesta es mayor que la de la otra. Entonces vamos les decía que este tema ya se vuelve un poquito más largo. Los videos, pues, nos vamos a quedar en varios videos analizando este tema porque existen muchas funciones de utilidad. Uno en los cursos o en la mayoría de cursos, cuando son cursos de microeconomía para no economistas, generalmente se habla de tres: Cobb-Douglas, sustitutos perfectos y complementarios perfectos o Leontief. Pero vamos a meter un poquito más de funciones. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de funciones y de su representación gráfica. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo son las preferencias frente a dos bienes. Recuerden que puede ser más bienes, no tienen que ser necesariamente dos, pero por facilidad, por simplicidad en el análisis matemático y gráfico, vamos a utilizar dos bienes, x1 y x2. Listo. Entonces vamos a empezar la relación con los sustitutos perfectos. Vamos a empezar la relación con los sustitutos perfectos. Esto está un poquito lento, pero bueno. Sustitutos perfectos. Listo. Sustitutos perfectos. Entonces, es lo que se están imaginando. ¿Sí? Un individuo puede considerar que dos bienes cumplen la misma función. Cumplen la misma función. Por ejemplo, en el caso mío, la mantequilla y la margarina. Recuerden que la diferencia es, uno es de origen vegetal y el otro es de origen animal. La mantequilla es de origen animal y la margarina es de origen vegetal. A mí no me interesa cuál hay en la casa. O sea, necesito tener algo para untarle a la arepa,
y no me importa si es mantequilla o es margarina. Entonces en ese caso yo considero que la mantequilla y la margarina para mí, de acuerdo a mis preferencias, son sustitutos perfectos. ¿Sí? Entonces no encuentra ninguna diferencia entre ambos bienes. Entonces miren, cuando los bienes son sustitutos perfectos, mi función de utilidad o la función de utilidad de ese individuo es simplemente, o se representa simplemente por medio de una suma. ¿Sí? Por medio de una suma. Tengo dos bienes de consumo, X1 y X2. La utilidad tiene esta forma. O sea, cuando los bienes son sustitutos perfectos, ustedes se encuentran con una suma. ¿Sí? Mírenla acá. Esto quiere decir que los bienes X1 y X2 son sustitutos perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Alfa y beta, ¿sí? Alfa y beta son constantes positivas. Son constantes positivas. ¿Sí? ¿Qué hace uno generalmente cuando quiere representar gráficamente esa función? Asigna un valor arbitrario al lado izquierdo, es decir, le da un valor arbitrario a la U. ¿Sí? Le da un valor arbitrario a la U, un número. Lo pueden llamar U barra, K chica, pues, o capa, no importa. ¿Sí? Una constante, miren, U. Esto es un número, U barra es un número. Entonces, mi función se resume en esto. Entonces ya es mucho más sencillo, porque lo que estamos viendo ahí es una línea recta. Recuerden que estamos trabajando en este caso en R2, dos variables, X1 y X2. Entonces miren, como eso es un número, ustedes, le podemos poner 10, 5, sí, U barra es un número, el que quieran. Entonces, ¿cómo grafica uno una línea recta? Pues es sencillo. Vamos a ver si esto me deja hacer una gráfica decente. X1, esto es X2. Entonces, las curvas de indiferencia, esto representa unas preferencias. Esa función tiene una curva de indiferencia asociada. ¿Qué son? Son líneas rectas. Miren, cuando X2 vale 0, lo que uno hacía normalmente, lo que hace en matemáticas, para graficar una línea recta, cuando X1 vale 0 y cuando X2 vale 0. Entonces, cuando X1 vale 0, ¿sí? Esto se cancela y X2, es decir, el intersecto con el eje X2, me da simplemente U barra sobre beta. Y cuando X2 vale 0, despejando X1, me da U barra sobre alfa. Y lo único que tengo que hacer es unir esos dos puntos. Y ahí está la curva de indiferencia correspondiente a los sustitutos perfectos. ¿Sí? Miren que es una línea recta con pendiente negativa. Y esa línea recta con pendiente negativa tiene asociada o asociada un nivel de utilidad U barra, que fue el que yo le di. Enseguida hacemos un ejemplo con números para que lo vean más sencillo. ¿Sí? Dependiendo del valor de U barra, pues la línea va a estar más alejada del origen o más cercana al origen. Si la utilidad es mayor, pues va a estar más alejada del origen. Entonces, esta es la curva de indiferencia correspondiente a los sustitutos perfectos. ¿Sí? Ahora miren. Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplito con números para que de pronto no se van a confundir. Vamos a suponer que la utilidad es de 10. ¿Sí? Que alfa vale 2 y que beta vale 1. ¿Sí? Vamos a suponer esto, para que lo vean más sencillo.
Entonces me dicen, hombre, grafique la curva de indiferencia que le corresponde a esa función. Entonces vamos a hacer aquí el planito, no tan torcido. Vamos a hacerlo por acá. X1, X2, este es el origen. Entonces miren, cuando X1 vale 0, X2, 2 por 0 da 0, X2 es igual a 10. Pues tengo este intercepto con el eje. Y cuando X2 vale 0, me queda 2X1, paso el 2 a dividir al 10 y X1 me da 5. X1 me da 5. ¿Sí? Miren que los interceptos son exactamente igual. A u barra sobre alfa, si ustedes toman el 10 y lo dividen entre 2 les da 5. Y si toman u barra sobre beta, que es 1, les da 10. Entonces ahí tienen los dos. Esto está demasiado lento. Tienen los dos interceptos con los ejes. Ahí tienen su curva de indiferencia que corresponde a esa función de utilidad en particular y para ese nivel de utilidad. Mírenlo acá. Pongamos el 5. Listo. Esa curva de indiferencia corresponde a una utilidad que me inventé, que es un número arbitrario, de 10. 10 útiles. ¿Sí? Entonces miren, cuando yo veo una línea recta, entonces entiendo que los bienes en cuestión, en este caso x1 y x2, son sustitutos perfectos. Si tomamos, por ejemplo, queremos calcular la tasa marginal de sustitución para esa función de utilidad. Yo les dije, más adelante vamos, perdón, más adelante vamos a utilizar esta formulita. No con los deltas, sino ya con la fórmula de las utilidades marginales. ¿Por qué? Porque ya tengo función para derivar. Entonces, si en general vamos a tomar las derivadas, esto se pegó, hombre. Vamos a tomar las derivadas parciales de esa función genérica. ¿Sí? Recuerden que la función es alfa x1, u de x1 es igual a alfa x1 más beta x2. Entonces tomemos la tasa marginal, vamos a ponerla por aquí, no importa, que volvamos a repetir eso. La función es esta. Beta x2. Entonces, vamos a hacerlo paso a paso. La utilidad marginal 1, es decir, la derivada parcial de esa función con respecto a x1. Cuando tengo una función de varias variables, ¿sí? Y la voy a derivar con respecto a una de ellas, la otra variable es constante, por ende su derivada es 0. Es decir, que beta x2 es una constante porque estoy derivando con respecto a x1 y su derivada va a ser 0. Por lo tanto, la derivada de esa función de utilidad con respecto a x1 es igual a alfa. Lo mismo pasa cuando vamos a derivar con respecto a x2. Alfa x1 es constante y su derivada es 0 y la derivada con respecto a x2 es beta. Quiere decir esto que en cualquier caso, no importa, la tasa marginal de sustitución, en el caso de los sustitutos perfectos, va a ser exactamente igual a menos alfa sobre beta. ¿Qué implicaciones tiene esto? Miren que a lo largo de toda esta curva, la pendiente es la misma. Es igual a menos alfa sobre beta. Vamos a poner eso aquí. A menos alfa sobre beta. ¿Sí? Ahora, si tomamos el ejemplo en particular, vamos a ponerlo aquí, no le pongamos la utilidad que supusimos. Mi función original es esta, 2x1 más x2. Y vamos a tomar la tasa marginal de sustitución, vamos a hallarla. Entonces vuelve y juega, para que se vayan aprendiendo los conceptos. Es la utilidad marginal 1
sobre la utilidad marginal 2. O sea que en este caso, la tasa marginal de sustitución es igual a menos la derivada de esta función, la derivada parcial de esta función con respecto a x1 es 2. Recuerden que el menos es de la fórmula. Y la derivada parcial con respecto a x2 es 1. Luego, la tasa marginal de sustitución para esa función específica que me inventé va a ser igual a menos 2. Entonces recordemos la interpretación que tenía, ¿sí? Esto quiere decir que el individuo está dispuesto a sacrificar 2 unidades de x2. Voy a copiar eso acá porque me parece interesante. La interpretación en otros videos la habíamos dado, pero no importa. El individuo está dispuesto a sacrificar dos unidades del bien 2. Cuando digo el bien 2 es x2, ¿cierto? Por una unidad del bien 1. Entonces, sin quererlo, digamos que les pastelé algo, y es que los parámetros alfa y beta, que recuerden que les dije que eran constantes positivas, representan, digamos, de cierta manera, una preferencia, pues unas preferencias, un gusto mayor. En este caso, miren, yo ya sabía, sin necesidad de hallar la tasa, necesidad de hacer mucha cosa por ahí, yo ya sabía, ¿a qué es igual alfa? A 2. Alfa es igual a 2. Beta es igual a 1. ¿Sí? Quiere decir que el individuo muestra una preferencia más marcada por el bien 1. ¿Quién me dijo eso? El coeficiente. 2 es mayor que 1. Entonces miren que la TMS da cuenta de eso. El individuo está dispuesto a sacrificar 2 unidades del bien 2, o sea, 2 unidades de x2 por una del bien 1. O sea que para él estaría dispuesto, para recibir una unidad más de x1, él estaría dispuesto a renunciar a 2 del bien 2. Lo que muestra que le gusta más, tiene una preferencia un poco más marcada, por el bien 1. ¿Sí? Y lo sabíamos sin necesidad de hacer ningún cálculo por el coeficiente. El coeficiente de x1 es mayor. Entonces, digamos que a grandes rasgos, así es como se comportan los bienes sustitutos perfectos. Entonces ya tenemos la forma funcional, ¿sí? Que es alfa x1 más beta x2. Tenemos su correspondiente gráfica y tenemos la TMS. Entonces ya sabemos calcular la TMS de los sustitutos, sabemos cómo lo graficamos y sabemos qué forma toma una función. Cuando ustedes vean una función de utilidad que es una suma, automáticamente van a saber que los bienes en cuestión son sustitutos perfectos. Obviamente que x1 y x2 no estén elevados a un número diferente de 1. Es una línea recta. Entonces, por ahí vamos con los sustitutos. Vamos a cacharrear bastante con estas funciones, no se preocupen por eso. Si tienen dudas, recuerden, escriben cualquier cosa, o si quieren que profundicemos en alguno de los temas que hemos pasado, que hemos visto, porque pues el tiempo es muy corto. No quiero que los videos se vuelvan tampoco tan largos, pero me escriben y lo hacemos. Bueno, vamos con otro tipo de preferencias, ¿sí? En este caso, miremos cómo se comportan los
complementarios perfectos. O también se le conoce con el nombre de preferencias del tipo Leontief, ¿sí? En honor a Vasily Leontief. Vamos a poner por aquí Leontief, Vasily Leontief, listo. ¿Qué forma tienen, funcionalmente hablando, ¿sí? ¿Qué forma tienen los complementarios perfectos? Tienen la siguiente forma, miren. También dos bienes, x1 y x2, y son el mínimo entre alfa x1, beta x2. De pronto puede parecerles un poco rara esta función. El mínimo entre alfa x1 y beta x2. Algunos textos lo escriben así. No hay rollo con eso, ¿sí? No hay rollo pues con esta cuestión. Algunos textos lo escriben así. Sobre todo los textos españoles, pero eso no, pues no tiene. Vuelve y juega. Alfa y beta son constantes positivas. Son constantes positivas. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes deben saber, bueno, ¿y qué son bienes complementarios? Pues el nombre es demasiado suficiente explícito. Demasiado explícito. Por ejemplo, los antioqueños, aquí en Colombia, pues los antioqueños comemos mucha arepa. Y la arepa la comemos con mantequilla. Entonces, para mí, para Efraín, la mantequilla y la arepa son bienes complementarios perfectos. ¿Sí? Por ejemplo, el café y el tabaco, para Efraín también. Un tinto, un cafecito con un cigarrillo, para mí son complementarios perfectos. ¿Sí? Alguien podría decir, no, yo no fumo. Entonces, depende de las preferencias de cada uno de los individuos. Más adelante tocamos un poquito ese tema. ¿Qué pasa? Entonces, miren, esta forma funcional genera unas curvas muy particulares. Es decir, que los complementarios perfectos, perdón, tienen curvas de indiferencia, repito, muy particulares que pues, normalmente uno las ve por ahí a la vuelta de la esquina. Miren. Ataque. Miren aquí. X1 y X2. Algunos economistas o algunos textos ponen ejemplos del zapato izquierdo y del zapato derecho, pero hay una crítica con respecto a ese ejemplo de que se consideran que si son complementarios o no, que son solo bien. Entonces, para evitar ese tipo de ambigüedades, pues jugaba mejor la mantequilla y la arepa, no sé, la leche y el café, la leche y la torta de chocolate. Ustedes tienen sus propios bienes que consideran complementarios, pero bueno. Miren cómo son de bonitas las... pues ellas son bonitas, el petardo para hacerlas soy yo, pero bueno, manera de ilustración. Las curvas de indiferencia tienen forma de L, tienen forma de L. Entonces uno dice, uy, ¿cómo así? ¿Y eso por qué tan particular? ¿Sí? Tienen una forma... A ver, yo trato de hacer esto un poquito más simétrico. Miren. Vamos a tratar de hacerla más simétrico con respecto a los ejes. Vamos a ponerle a esto U. Bueno, algo así. Entonces, vuelve y juega. A lo largo de toda esa curva de indiferencia, la utilidad es la misma. ¿Cuál? U barra. No sé, ni me importa por el momento qué es eso. Entonces uno dice, pero carajo, ¿cómo? ¿De dónde sale esa curva en forma de L? ¿Sí?
Entonces vamos a hacer una especie de truco, de artificio aquí para que esto de pronto quede más claro. Mira, si yo tengo una función de utilidad como la primera, ¿sí? Como esta, entonces permítanme hacer el siguiente supuesto o el siguiente, no sé, truco. Vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que alfa x1 es mayor que beta x2, ¿sí? Vamos a suponer que alfa x1 es mayor que beta x2. Entonces, si alfa x1 es mayor que beta x2, esa función de utilidad se me convierte en, miren, si alfa x1 es mayor que beta x2 y la función me está diciendo que escoja el mínimo entre esos dos valores, por esta condición la función se me debe convertir en beta x2. Claro, si alfa x1 es más grande que beta x2, el mínimo entre esos dos valores es beta x2. Entonces, con ese supuesto, tengo esta condición. Espérenme un momentico. Entonces estábamos diciendo que bajo este supuesto, la función se me convierte en esto. Si alfa x1 es mayor que beta x2, el mínimo entre estos dos valores es beta x2. Por lo tanto, la función de utilidad se convierte en esto. ¿Sí? Bueno, lo que estamos mostrando aquí es por qué la curva de indiferencia tiene esa forma. Ahora, si alfa x1 es menor que beta x2, la función toma el mínimo valor es alfa x1. Entonces la función se me convierte en esto, alfa x1. Entonces miren que tengo casi dos funciones distintas, ¿sí? Por las condiciones pues que impusimos. Ahora, si le quiero calcular la TMS a esta función, entonces listo, utilidad marginal 1, es decir, la derivada con respecto a x1, la derivada parcial, sobre la derivada parcial con respecto a x2. Esto va a ser igual, la derivada parcial de x1 con respecto a x1 es 0, miren que x1 no aparece. Entonces vamos a ponerle el menos, que es de la fórmula, pero no es muy elegante, pues, pero... ¿Y cuál es la derivada de esta función con respecto a x2? Es beta. Y casi siempre, pues 0 sobre cualquier constante me da 0. Ahora, si le quiero calcular la TMS a esa segunda, la fórmula es la misma, ¿cierto? Pero la derivada con respecto a x1, alfa, el menos, repito, es de la fórmula. La derivada con respecto a x2, x1 no aparece, o sea, la derivada es 0. El menos de la fórmula y alfa sobre 0, eso me da infinito, menos infinito. Entonces, ¿qué carajos quiere decir eso? Pues quiere decir lo siguiente, miren, tengo un tramo de la curva de indiferencia, esto es x1, esto es x2, ¿sí? Un tramo de la curva de indiferencia, si la función es beta x2 y yo le asigno un valor arbitrario a u, puedo despejar a x2 y me da u barra sobre beta, ¿sí?
Miren, asignenle un valor aquí u barra. Entonces queda u barra es igual a beta x2. Y si despejamos de ahí a x2, eso me da u barra sobre beta, que es algo así. Una función constante. Ahora, si hago lo mismo, asigno un valor constante u barra y despejo a x1, esto es u barra igual a alfa x1, despejamos a x1 de ahí, esto me da u barra sobre alfa, que es algo así. ¿Sí? U barra sobre alfa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se encuentran las mejores cestas que U barra sobre beta? Están hacia acá arriba. Párense en esa línea horizontal. Las mejores cestas que U barra sobre beta están por acá. ¿Sí? Y hacemos lo mismo para U barra sobre alfa. ¿Dónde están las mejores cestas que U barra sobre alfa? Están por acá. ¿Sí? Entonces miren, la intersección de esas lineecitas que pinté, las azules y las naranjas, me dejan como el conjunto de posibilidades de consumo. Voy a pintarla, voy a resaltarlo mejor para que se vea un poquito mejor. Miren, me deja esto. Mírenlo ahí. De ahí viene la forma de L que tiene esa función, esa curva de indiferencia. Por eso toman esa forma tan particular. ¿Por qué? Porque tengo un tramo. Vamos a bajar un poquito esto. Tengo un tramo. Miren. Tengo un tramo de esa curva de indiferencia en el cual la pendiente es 0, que es esta partecita, que es U barra sobre beta. ¿Cómo es la TMS ahí? O sea, ¿cuál es la pendiente de esa? Es 0. Claro, una línea completamente horizontal tiene pendiente 0. Y tengo el otro pedacito. Que es U barra sobre U barra sobre alfa. ¿Sí? Y esta tiene una pendiente infinita. Recuerden que el menos es de la fórmula. Tiene una pendiente infinita. Por lo tanto, uniendo esas dos situaciones, miren, uniendo esas dos situaciones, pues tengo la curva de indiferencia correspondiente a los complementarios perfectos. Por eso toma esa forma tan particular. Perdón. Un tramo de la curva de indiferencia tiene una pendiente de 0 y un tramo de la curva de indiferencia tiene una pendiente infinita. Otra característica de esa función de complementarios perfectos, tal como la conocemos, esa función de utilidad, esta para que no se les vaya a ocurrir, esa función no es diferenciable, es decir, esta función no es derivable. La derivamos por el supuesto, por los supuestos que hicimos, que alfa era mayor, que alfa x1 era mayor que beta x2. Por eso lo pudimos
pudimos aplicar la derivada, pero la función originalmente como tal no es diferenciable. Esta función, pongámosle aquí, no es diferenciable o derivable, para que lo tengan presente. Que no se les vaya a ocurrir derivar esa función cuando la tengan ahí. Entonces, esta es la curva de indiferencia y la función que representa el comportamiento de complementariedad entre dos bienes. ¿Listo? En el próximo video, pues seguimos con la Cobb-Douglas y vemos otras funciones de utilidad un poco particulares que trabaja uno pues en los cursos de microeconomía, sobre todo cuando le está dando el curso a economistas. En esta, ya para terminar, en esta función, lo que nos interesa, en este tipo de preferencias, lo que nos interesa es la proporcionalidad en el consumo. ¿Sí? Imagínense que una persona llega a un restaurante y pide, por ejemplo, un café con 2 donas. ¿Sí? Siempre consume esos dos bienes en proporciones fijas. A este tipo de preferencias también se le conoce con el nombre de proporciones fijas, por si lo escuchan, entonces lo asocien de una vez con una función de complementarios perfectos. También se le conoce con el nombre de proporciones fijas, por si en algún texto lo ven como proporciones fijas. ¿Sí? Entonces, cuando les hablo de la proporcionalidad en el consumo, es lo que le interesa a un individuo que se comporta de esa manera. Si el tipo llega y dice, dame un café y 2 donas, ay señor, qué pena, solo me queda una dona. Él no extrae una utilidad adicional de eso. Él extrae su máxima utilidad cuando puede consumir en esas proporciones, es decir, un café, 2 donas. Entonces, si yo le voy a dar a este señor otro café, tendría que darle otras 2 donas. Entonces, miren que es una proporción 1-2, 1-2 o 2-1. ¿Sí? Es una proporción. Entonces, para que el tipo extraiga una utilidad adicional de eso, tengo que alterar esas proporciones. Si le doy un café de más, tendría que entregarle 2 donas más. ¿Sí? O sea que nos vamos a preocupar porque alfa x1 sea igual a beta x2. Escrito de otra forma, podríamos escribirlo así. ¿Sí? Estas relacioncitas muestran la proporcionalidad en el consumo. Proporcionalidad en el consumo. ¿Sí? Más adelante vamos a utilizar ese hecho para resolver nuestros problemas de optimización. Entonces, más adelante volvemos sobre todas estas funciones ya cuando introduzcamos el concepto de restricción presupuestaria. Ojo a la hora de montar la relación. Puede que usted no le den la función y que usted la tenga que montar a partir del enunciado de un ejercicio. Vamos a hacer un ejemplo bien tonto ya para terminar, pues bien sencillo. Piensen en un individuo que tiene preferencias por dos bienes, el que decíamos ahorita, el que planteamos ahora, donas y café. Entonces vamos a suponer que X1 son las tazas de café. Son las tazas de café y que X2 es el número de donas, pero las donas. Entonces, si decimos que el individuo consume en la proporción una taza de café por 2 donas, entonces les dejo esta preguntita acá, esta cuestioncita. Recuerden que la proporción que estamos suponiendo es una taza de café por 2 donas. Entonces les pregunto, ¿cuál de estas dos funciones representa de manera correcta las preferencias de ese individuo?
tengan en cuenta este concepto de proporcionalidad en el consumo, o el de arriba, lo mismo. ¿Sí? ¿Cuál de estas dos es la correcta para representar las preferencias de nuestro individuo tan particular? Vamos a suponer que es un policía de la ciudad de Nueva York que consume en esas proporciones. Entonces, ¿cuál de las dos es correcta? ¿La primera o la segunda? Recuerden que la proporción es una taza de café por 2 donas. Podría dejar eso como ejercicio, pero no es, pues no es la clase, no es como una clase, entonces vamos a tener que resolverlo aquí de una vez para que no quede la duda. Miren, si nos fijamos en la proporcionalidad en el consumo, de la primera función tengo que x1 es igual a 2x2. Entonces estoy diciendo, vea, por cada taza de café, el tipo se come 2 donas. Entonces si yo reemplazo a x2 por 2, que es el número de donas, esto me está diciendo que x1 es 4. O sea, que estoy diciendo que si se come 2 donas, se está tomando 4 tazas de café. Esto es falso. Esto es falso. Miremos la segunda. Miremos esta de acá. 2x1 es igual a x2. La más fácil es reemplazar pues, una taza de café. Entonces, las tazas de café es x1, son x1. Entonces, una taza de café, ¿cuántas donas me daría? Ah, 2 donas. O sea que esta es la correcta. Muchas veces los estudiantes preguntan, nosotros nos preguntamos, profe, es como si se planteara al revés. Sí, lo pueden pensar de esa manera, es porque a la hora, digamos que a nosotros no nos es tan fácil plantear ecuaciones a partir de enunciados. Eso siempre ha sido un problema que tenemos. Entonces, esta no es correcta, por lo tanto, la opción correcta o la función que representa las preferencias de nuestro individuo particular es la segunda. Miren, cuando se toma un café, lo acompaña de 2 donas. No cuando se come 2 donas, lo acompaña con 4 cafés. Esto es falso. Entonces la correcta es la segunda. Ojo cuando plantean ese tipo de ejercicios. Un abrazo gigante, gracias por seguir el canal y cualquier duda, cualquier pregunta, me la pueden hacer en los comentarios o al correo. Muchas gracias. Les mando un abrazo y que acaben de tener un día maravilloso. Cuídense.